Permítame decir algo muy enfáticamente. Dios quiere darnos gracia y que caminemos junto a Él y que lo tengamos a Él. Y si usted no tiene más de Dios, es porque no quiere tenerlo. Bien, abra su Biblia en Proverbios 27:1. Recuerde que los proverbios no son frases cortas, fruto de la experiencia. Más bien son verdades comprimidas, dadas por inspiración divina. Algunos proverbios son muy conocidos, como este de Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. He predicado a muchas personas y he visto a miles venir a Jesucristo por el ministerio de su palabra. Pero también he visto a miles de personas rechazar, no aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Estoy seguro que muchas habrán muerto y se habrán ido al infierno. Y me hago la siguiente pregunta: ¿por qué algunos escuchan el Evangelio de Salvación y lo rechazan? Una razón es que algunas personas sencillamente no creen, o si creen, están en franca rebelión contra Dios, y con el puño cerrado dicen desafiantes: Dios, tú no eres lo suficientemente poderoso como para que yo te sirva. Espero que entre ustedes, amigos, no haya nadie así. Pero que hay gente incrédula, eso es absolutamente cierto. Pero ya sea por incredulidad o rebelión, hay muchas personas no salvadas. Y esa es una categoría de personas. Otra categoría está compuesta por personas que escuchan el Evangelio y es como si nada escucharan. Son las que se justifican a sí mismas. No se creen ni pecadores ni incrédulos. Creen en el Evangelio en una forma intelectual. Saben que necesitan ser salvos, pero debido a las obras que hacen, se creen salvas. Oh, son personas morales. Hasta es posible que sean miembros de una iglesia. Son educadas, se visten decentemente, y por todo esto piensan que son salvas. Creen que el Evangelio es para los perdidos, los perversos, los asesinos, los borrachos consuetudinarios. Estas personas se consideran demasiado buenas como para ser condenadas. Escúcheme, y escúcheme bien. No hay nadie tan malo que no pueda ser salvado, y no hay nadie tan bueno que no necesite ser salvado. Pero muchos se condenarán debido a su actitud farisaica. Nunca se arrepienten de sus pecados, nunca han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal. ¿Por qué es que mucha gente escucha la predicación del Evangelio y sin embargo se condena? No es por incredulidad o rebeldía, no es por tener una actitud farisaica. Se pierden porque posponen su decisión por Cristo. Dicen, bueno, uno de estos días haré mi decisión por Cristo. Y así, día tras día tras día. Y asumen que como todo estuvo bien en el pasado, lo mismo estará de bien en el futuro. ¿Qué dice Proverbios 27:1? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Frente a una actitud así, se me ocurren 3 palabras: arrogancia, ignorancia y vigilancia. Arrogancia. Aquí hay una actitud arrogante, un hombre que se jacta del día de mañana, piensa que todo lo tiene bajo control y no tiene ninguna necesidad de Dios. Anote el margen Santiago 4. Parece que el apóstol hubiera escrito para los modernos y arrogantes hombres de negocios y ejecutivos que creen que lo pueden manejar todo. Santiago 4, desde el verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ahora, ¿de qué se estaban jactando? Pues se jactaban del día de mañana. Mírelos, son como muchos de quienes me están escuchando. Hubo un hombre que pensaba que lo tenía todo bajo control. Nada lo dejaba la casualidad. Tenía su agenda sobre el escritorio y tiene escrito hasta en el más mínimo detalle lo que va a hacer cada día. Sabe exactamente lo que hará cada día del año. Pero no solo tiene su agenda sobre el escritorio, sino que también tiene un mapa para marcar todas las rutas y los lugares que va a visitar para tener sucursales de su negocio. Ha estudiado bien la demografía de cada lugar y ya tiene listas sus estadísticas de ventas. Comprará, venderá y obtendrá magníficas ganancias. Después de todo, se graduó con altos honores en la Facultad de Administración en la Universidad de Jerusalén y sabe muy bien lo que va a pasar en su línea de negocios. ¿Qué hay de malo en lo que este hombre hizo? Algunos dirán que no hay nada de malo en planificar. Si usted es un hombre de negocios, seguramente procede de la misma manera. Pero ponga atención a lo siguiente. Este hombre no es condenado por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Note que no hay ninguna mención de Dios en este pasaje. Planifica su vida, se jacta de lo que va a hacer, y Santiago dice que toda jactancia semejante es mala. El necio más grande no es aquel que dice que no hay Dios, sino el que cree que Dios existe, pero que vive como que si no existiera. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hoy usted está con vida. ¿Está seguro que estará vivo mañana? Verá, Dios no tiene que quitarle la vida. Todo lo que Él tiene que hacer es dejar de darle vida. Así que la primera palabra es arrogancia. Veamos la segunda palabra, ignorancia. En el verso 14 del capítulo 4 de su epístola, Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, usted ignora lo que traerá el mañana. Lo trágico es que muchas personas piensan que saben lo que será el mañana. Pero la verdad es que nadie lo sabe, excepto Dios, porque solo Él conoce el futuro. Estoy convencido que miles y miles de personas que están escuchando este programa, y un buen porcentaje de esas personas están perdidas, no son salvas, y si murieran en este momento se irían al infierno. Estas personas, en lo más profundo de su corazón, saben que están perdidas y que necesitan ser salvas, pero posponen esa decisión. ¿Para cuándo? Pues para mañana, porque piensan que de alguna manera Dios les ha prometido que vivirán mañana. ¿Y qué dice el apóstol? No sabéis lo que será mañana. Hay por lo menos 4 razones de por qué una persona sin Cristo no debe posponer su decisión espiritual, sino que debe hacerla ahora mismo. Primero, usted es quien perderá si no entrega su corazón a Jesús hoy. A veces escuchamos la frase, hay que hacer la paz con Dios, porque pudiéramos morir hoy. Cuando en realidad debemos hacer la paz con Dios hoy, para que podamos vivir. Un día vivido sin Jesucristo es un día perdido por toda la eternidad. Y uno de estos días no solo que seremos salvados por su gracia, sino que seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. Y si usted espera hasta el último aliento de su vida para entregarse a Jesús, ya no tendrá una vida para vivirla por Jesús y por lo tanto no recibirá ninguna corona de recompensa. Un gran predicador dijo que el arrepentimiento en el hecho de muerte es como quemar la vela de la vida por el diablo y luego soplar el humo de la mecha.
en el rostro de Dios. En otras palabras, vivir la vida terrenal para el diablo y con nuestro último aliento confesar nuestra creencia en Dios. Posponer hasta el último aquello que durante mucho tiempo de nuestra vida estuvimos diciendo que lo haríamos mañana. Si usted no le entrega su corazón a Jesús hoy, usted es quien pierde. Yo no me atrevería a vivir sin Jesús ni un solo segundo de mi vida. Y esto no lo digo con vanidad, sino por convicción. Busque Hechos capítulo 24. El apóstol había estado predicando el Evangelio y por eso fue puesto en prisión. Y está frente a Félix, importante funcionario romano que tenía el poder y autoridad para dejarle en libertad. Bien, leamos desde el verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué es lo que Félix le está diciendo a Pablo? Cuando sea conveniente, voy a salvarme, pero no este momento. Esperaré un poco más. Pablo le había entregado un quemante y perturbador mensaje acerca de la justicia, del autocontrol y del juicio venidero. Félix era un gobernante cubierto con las huellas del pecado, y Drusila no era su esposa legítima. No parecía que fuera Pablo el que estaba frente a Félix, sino que parecía que Félix estaba frente a Pablo. Pablo parecía un abogado acusador y puso el dedo sobre la llaga y le dijo a este funcionario romano: uno de estos días enfrentarás a Dios. Y esto lo dijo con tanta convicción que Félix se estremeció, tembló. Estuvo a medio paso de ser salvo. Pero entonces el diablo susurró algo al oído de Félix y dijo: esto es interesante, Pablo, pero ahora vete, y cuando yo crea que sea conveniente te llamaré. De acuerdo a la Biblia, Félix escuchó a Pablo por 2 años, pero en vez de acercarse a la verdad del mensaje, se alejó más y más. Y aunque Pablo estaba en prisión y todavía encadenado, Félix permanecía encadenado a su vida de pecado. ¿Sabe lo que el nombre Félix significa? Significa feliz. ¿Sabe cómo Félix murió? Se suicidó. No solo que se fue al infierno, sino que desperdició su vida, vivió en miseria espiritual y murió miserablemente. ¿Por qué no tener la paz de conocer a Jesús ahora? ¿Por qué no experimentar la plenitud de la salvación ahora? ¿Por qué no recibir a un Dios que escucha y comprende ahora mismo? ¿Por qué posponer para mañana algo tan eternamente importante como la salvación? Esas son preguntas que todo ser humano debe preguntarse. ¿Por qué posponer el recibir la bendición de ser salvo? Ser salvo no es como tomar una amarga medicina para mejorarse. En el Salmo 84:11 leemos: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios le ama y Él quiere bendecirle, y su bendición comienza desde el mismo momento en que usted se arrepiente y tiene a Jesucristo en su corazón. Segundo, usted no debe posponer su decisión, porque cada vez que lo hace, endurece su corazón. Y mañana le será más difícil hacer una decisión por Cristo. Mañana, si es que Dios le permite ese mañana, tendrá más pecados de los cuales debe arrepentirse. Por favor, busque Hebreos 3:7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si bien es cierto que usted está escuchando mi voz, es el Espíritu Santo que habla a su corazón.
Cada vez que usted pospone su decisión espiritual, su corazón se endurece más y más. Un conocido refrán dice que la práctica hace la perfección. Y esto es cierto en los deportes, en la música, en el trabajo, prácticamente en todas las actividades humanas. Ahora escúcheme. Mientras más rechace a Jesús, más hábil se vuelve rechazándolo. Mientras más niega a Jesús, más experto se volverá al negarlo. Algunos de quienes me escuchan son ejecutivos, profesionales, y han escuchado muchos de mis mensajes, pero tienen el corazón endurecido. ¿Por qué? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Permítanme ilustrar esto. Un leñador en el bosque corta un árbol de pino y ahí queda un trozo de tronco cubierto con resina. Si hay un incendio en ese bosque, ese tronco de pino arderá rápidamente debido a la resina que contiene y se quemará por largo tiempo. Eventualmente el fuego desaparece y solo quedan troncos quemados. Después de algunos años, los matorrales y las plantas han vuelto a crecer, vuelve a producirse un incendio y los troncos quemados a lo mejor vuelvan a prenderse con el fuego, pero no arderán por mucho tiempo y volverán a apagarse. Esto se repite varias veces en el transcurso del tiempo. Después de varios incendios en el bosque, esos troncos ni siquiera arderán como brasas. El fuego ya no hará nada en ellos. Esa es una parábola del alma humana. ¿Se acuerda la primera vez que oyó el Evangelio? Y estoy hablando a quienes han pospuesto una decisión por Cristo. Porque estoy seguro que alguna vez, en alguna parte, de alguna forma, usted ya ha escuchado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. En ese entonces, un pequeño fuego comenzó a arder en su corazón y sintió su necesidad de Dios, de ser perdonado, de ser salvo. Pero por alguna circunstancia, usted pospuso su decisión. Y ese fuego se apagó. Y su corazón se cauterizó. La próxima vez que oyó el Evangelio, una llamita flameó en su corazón, pero rápidamente se extinguió cuando usted volvió a posponer su decisión por Jesús. Y tal vez, ahora mismo, mientras escuche este mensaje, todo lo que siente es un pasajero calor que no permanece. Eso es todo. Y aunque ha escuchado el Evangelio muchas veces, su corazón se ha enfriado. Y usted está ya casi en el infierno y ni siquiera se da cuenta. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay nada más trágico y triste sobre la faz de la tierra que un corazón cauterizado, endurecido a la realidad de Dios. Esa es la razón por qué muchos se salvan cuando son niños, porque como niños tienen un corazón tierno que responde rápidamente a la voz de Dios. Cuando alguien escucha el Evangelio del Señor Jesucristo y dice no la primera vez, le será mucho más fácil el decir no en el futuro. Bien, terminaré este estudio bíblico en el próximo programa. Amiga, amigo, ¿qué piensa de lo que ha escuchado en este mensaje? ¿Qué parte es aplicable a usted? ¿Ha escuchado antes el Evangelio y ha pospuesto su decisión por Cristo? ¿O esta es la primera vez que oye las buenas nuevas de salvación? En cualquier caso, no debe posponer ni ser indiferente a su necesidad del perdón de sus pecados y de la salvación de su alma. Por eso le invito a que ore la siguiente oración. Eterno Dios, gracias por la claridad del mensaje de tu palabra y porque en verdad yo no sé qué sucederá mañana. Por eso vengo a ti este momento en busca de perdón y de salvación para mi alma. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, sé que sufriste tormentos y escarnios rumbo al Calvario, en donde diste tu propia vida para pagar la culpa de mis pecados y transgresiones. Este mismo momento te pido que vengas
a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame y ayúdame a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti y nunca ser una vergüenza para ti o para el Evangelio. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Desde el programa anterior estamos estudiando el peligro que significa el posponer la decisión espiritual de aceptar a Cristo como Salvador, sobre todo cuando varias veces y de diferentes maneras hemos sido expuestos y hemos escuchado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y dije que en el mundo actual hay dos categorías de personas: las que por incredulidad o rebelión no son salvas, y las que, sabiendo que necesitan ser salvas, tratan de salvarse por medio de las obras. Son personas morales, hasta es posible que sean miembros de una iglesia, son educadas, se visten bien, sin llamar la atención por lo que visten. En general, son estimadas por todos. Y por todo esto piensan que son salvas. Creen que el Evangelio es para los asesinos, los pervertidos, los borrachos consuetudinarios, y se consideran a sí mismas demasiado buenas como para ser condenadas. También repetí algo que lo digo muy frecuentemente, no por simplemente decir algo que llame la atención, sino porque es la verdad. No hay nadie tan malo que no pueda ser salvado, y no hay nadie tan bueno que no necesite ser salvado. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En este versículo podemos descubrir tres actitudes: arrogancia, ignorancia y vigilancia. Arrogancia cuando el ser humano se jacta del día de mañana. Ignorancia porque el ser humano no sabe nada del día de mañana. Estas personas, en lo más profundo de su corazón, saben que están perdidas y que necesitan ser salvas, pero posponen la decisión espiritual por Cristo para mañana. Parece que piensan que de alguna manera Dios les ha prometido que vivirán mañana. La Biblia dice que, excepto Dios, nadie sabe lo que será mañana. ¿Por qué debe ser salvo hoy mismo? Primero, no solo porque usted es quien saldrá perdiendo, y segundo, porque hay el peligro de que endurezca su corazón. Tercero, porque corre el peligro de una muerte súbita. Por si no lo sabía, nada hay más seguro que la muerte. Hay solo un latido del corazón entre la vida y la muerte. Algunas personas hablan de que casi murieron. Un accidente de tráfico, un ataque cardíaco, un asalto a mano armada, una bala perdida, etc. Pero escuche, si esas personas todavía están con vida, entonces no es cierto que casi mueren. Pero sí le puedo decir este mismo momento que usted está más cerca de la muerte de lo que jamás ha estado. Solo en los Estados Unidos de Norteamérica, un promedio de 5,000 personas mueren diariamente por enfermedades, por accidentes, por desastres naturales, por guerras de pandillas, por enfrentamientos con la policía, etc. La muerte es una realidad terrible. Por eso la Biblia dice que no debemos jactarnos porque no sabemos lo que será mañana. En el mundo, una persona muere casi cada segundo. 60 personas por minuto, 3.600 personas cada hora, 86.000 personas diariamente, 30 millones de personas cada año, y uno de esos tic-tacs del reloj será el suyo o será el mío, porque no sabemos lo que será mañana. Ninguno de ustedes estará pensando que morirá mañana, ¿verdad? No nos gusta pensar en eso. ¿Cómo sabe que este será el último mensaje que escuchará? ¿Cómo sé yo que este será el último mensaje que predico? Debe ser esa la razón por la que alguien dijo que un pastor debe predicar como si fuera un hombre moribundo, predicando a moribundos. La gente muere en su casa, cerca de su casa o lejos de su casa. Lo mismo se muere estando bien vestido en la oficina que vestido desaliñadamente en su casa.
La Biblia no nos garantiza el día de mañana a ninguno de nosotros. Y algunos me dirán, pero pastor, yo tengo muy buena salud. Y las estadísticas dicen, mi amigo, un momento, deténgase allí. En lo que tiene que ver con su alma, las estadísticas no sirven para nada. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, Jesús relató la parábola del rico agricultor, quien, habiendo cosechado sobreabundantemente, dijo: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En esta parábola hay dos cosas seguras: las riquezas del hombre y la salud del hombre. Pero escuche lo que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así que no importa que usted tenga muy buena salud y que tenga mucho dinero en el banco. Si usted no conoce a Dios, está en verdaderos problemas, porque esta noche vienen a pedirte tu alma. Por lo tanto, no te jactes del día de mañana, porque no sabéis lo que será mañana. Cuarto, no debe jactarse del día de mañana, porque la venida del Señor se acerca. Y cuando Él venga y usted no es salvo, será demasiado tarde para usted. No podrá salvarse después de que Él venga. Busque Mateo 24, verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el verso 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo quisiera ver el regreso del Señor Jesucristo durante mi generación, pero si no es así, eso no quiere decir que no voy a estar expectante de su venida. En Mateo 24, Jesús habló acerca de las señales de los tiempos: terremotos, pestes, hambrunas. Y Jesús dijo en el verso 8, y todo esto será principio de dolores, pero no de dolores comunes y corrientes, sino de dolores como de parto. Las madres, por supuesto, saben lo que esto significa. Lo que Jesús está diciendo es que cuando increíbles dolores se intensifiquen, el tiempo de su venida está cercano. Y yo no quiero ser dejado atrás cuando Jesús venga. Y si en su gracia y misericordia Él me lleva a las mansiones celestiales antes de su segunda venida a la tierra, seré el más feliz de los mortales, ya revestido de inmortalidad. En otras palabras, cuando veamos la intensificación de todas estas señales, la venida del Señor está cerca. Yo creo que algunos de quienes me están escuchando morirán antes de eso. Y si mueren habiendo pospuesto la decisión por Cristo, terminarán condenados en el infierno. La Biblia dice que no debemos jactarnos del día de mañana, porque no sabemos lo que será el día de mañana. ¿Por qué debe ser salvo hoy mismo? Porque si no se salva, usted será quien pierde. ¿Por qué? Porque su corazón puede cauterizarse o puede morir súbitamente, y una vez que usted muera sin ser salvo, ya no tendrá ninguna esperanza de salvación. Se cuenta que el diablo y sus demonios en las cavernas del infierno tuvieron una reunión estratégica para planificar cómo hacer más daño en el mundo. Uno de los demonios dijo: yo creo que lo conveniente es convencer a los seres humanos de que no hay Dios. De esa manera, no tienen que prepararse para encontrarse con un Dios que ellos creen que no existe. Y el diablo dijo: no, eso no dará resultado. Solo los necios no creen en Dios. Otro de los demonios dijo: tengo una idea. Digamos a la gente que la Biblia no es la palabra de Dios. Y el diablo dijo: cierto, algunos pueden creer eso, pero
El asunto es que la Biblia tiene tal autenticidad y está llena de profecías cumplidas y de verdades absolutas que será muy difícil que todos crean que la Biblia no es la inspirada palabra de Dios. No se les ocurre ningún otro plan. Después de un momento de silencio, un demonio dijo: bueno, podríamos hacer que nieguen la deidad de Cristo. Pongamos en las iglesias pastores liberales que pretendan enseñar la palabra, pero que nunca hablen del nacimiento virginal de Jesús, ni de la sangre de Jesucristo, ni de la deidad de Cristo. Y el diablo, con una sonrisa, dijo: ese es un buen plan. Y todos vamos a trabajar diligentemente en eso. Pero necesito algo más para complementar este plan. Y uno de los demonios, respetado y temido por todos, y conocido por su malévola y perversa sabiduría, dijo: he aquí mi plan. Admitiremos que hay Dios. Aceptaremos la Biblia como la palabra de Dios y les diremos a las personas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Más aún, les diremos que necesitan ser salvos. Pero no ahora, no este momento. Una gran ovación retumbó en las cavernas infernales, aprobando tan extraordinaria idea, y el diablo dijo: ¡qué herramienta más formidable! Seremos capaces de traer a la condenación a millones de seres humanos, solo haciendo que pospongan su decisión por Cristo. Así que primero vemos arrogancia: no os jactéis. Segundo, ignorancia: no sabéis lo que será mañana. Tercero, vigilancia. En cada negativo implícitamente hay un positivo. Por lo tanto, debemos estar a la expectativa, vigilantes, listos. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo en forma personal? Escuche la voz de su conciencia, que es la voz del Espíritu Santo, diciéndole: hoy es el día de salvación. La voz de la experiencia dice: hoy necesita ser salvo. Y la Biblia, la palabra de Dios, asegura que usted puede tener gozo y paz ahora. Usted puede conocer al Señor Jesucristo ahora. Usted puede tener el perdón de sus pecados ahora. Usted puede ser limpio y transformado en una nueva criatura ahora. Confíe en Jesús ahora. No posponga para mañana la más importante decisión de su vida. En Hebreos 3, los versos 7 y 8, leemos: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hace años leí la historia de un hombre que quiso ir a vivir a los Estados Unidos. Así que en su país vendió todo lo que tenía, compró un enorme y valiosísimo diamante, compró su pasaje para atravesar el Atlántico en un barco. Todavía no había aviones para vuelos comerciales, sabiendo que su viaje sería de varios días. Cuando llegara a los Estados Unidos, vendería su hermoso diamante y tendría dinero más que suficiente para comenzar su nueva vida. Primero viajaría por todo el país para conocerlo. Luego compraría una casa en la ciudad que más le gustara y tendría su propio negocio, ya que después de todo era un hábil hombre de negocios. Así pensaba mientras caminaba por la proa del barco. Se arrimó a la baranda de protección y vio la estela de espumas que el barco iba dejando en las oscuras y profundas aguas del océano Atlántico. Y sacó del bolsillo el precioso diamante en el cual había invertido toda su fortuna y con el cual esperaba hacer una nueva fortuna.
Lo sostuvo entre sus dedos pulgar e índice contra la luz del sol y estaba extasiado contemplando la hermosura y perfección de ese diamante, cuando de súbito una fuerte ola pegó contra el barco, haciendo que él perdiera el equilibrio, y como consecuencia de esa sacudida, el diamante se le escapó de su mano y él vio desesperado cómo desaparecía rápidamente e irremediablemente en las aguas del océano. Y alguien me dirá: pastor, no creo esa historia. Nadie puede ser tan tonto como para estar en la proa de un barco, arrimado a la baranda, contemplando ese diamante que representaba su fortuna. Bueno, yo no sé si esa historia es una historia real, pero permítame decirle que conozco a personas que son mucho más tontas que eso. Y en esa historia veo una analogía. El mar es la eternidad, el barco es su vida y el diamante es su alma. Y aunque usted no lo reconozca, juega descuidadamente con su alma. Escuche las palabras de Jesús consignadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amiga, amigo, escúcheme atentamente. ¿Tiene usted la seguridad de ser salvo? Si no tiene esa seguridad, la cosa más lógica y sabia que debe hacer este momento es invitar a Cristo en su corazón. No deje que el diablo le empuje a posponer esa decisión. Permítame repetirle una vez más lo que dice el apóstol Santiago: no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabía que nunca es malo hacer lo bueno? Lo bueno que usted puede hacer ahora mismo es recibir a Cristo en su vida. ¿Cuántos de ustedes podrían decir con absoluta seguridad: yo sé que soy salvo porque me he arrepentido de mis pecados? Por fe he recibido a Jesús como mi Salvador y Señor, y el Espíritu Santo da testimonio a mi propio espíritu que soy un hijo de Dios. Si muriera este momento, estoy listo para encontrarme con mi Redentor. Si usted puede decir eso, doy gracias a Dios por usted, que es mi hermana o mi hermano en los lazos del Señor Jesucristo. Pero estoy seguro que entre quienes me escuchan hay muchas personas que no pueden decir lo mismo porque no han tomado una decisión por Cristo o la han pospuesto. Pues quiero decirle en forma personal a usted y a usted y a usted que Dios le ama más de lo que usted mismo puede imaginarse, y Él quiere salvarle ahora. No escuche los susurros del diablo que le dice que está bien que quiera ser salvo, pero que lo deje para mañana. No posponga esa decisión. Yo le voy a guiar en una corta oración que usted la puede repetir usando sus propias palabras. Las puede decir en voz alta o en voz baja o silenciosamente si así lo prefiere. Lo importante es que ore con fe, con convicción. Querido Dios, yo no quiero posponer por más tiempo el tener una relación contigo por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Perdóname por la dureza de mi corazón hasta este momento. Sé que soy pecador y que espiritualmente estoy perdido. Y vengo a ti en busca de gracia y de misericordia. Señor Jesús, por el amor que me tienes, derramaste tu sangre y diste tu propia vida en la cruz como pago por la culpa de mis pecados. Y aunque no entiendo plenamente esa clase de amor, lo acepto con gratitud. Este momento, con fe como la de un niño, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra, y para que yo nunca sea una vergüenza para ti o para tu evangelio, sin que importen las consecuencias.
o a pesar de las circunstancias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. En otras palabras, vivir la vida terrenal para el diablo y con nuestro último aliento confesar nuestra creencia en Dios. Posponer hasta el último aquello que durante mucho tiempo de nuestra vida estuvimos diciendo que lo haríamos mañana. Si usted no le entrega su corazón a Jesús hoy, usted es quien pierde. Yo no me atrevo. Cuando sea conveniente, voy a salvarme, pero no este momento. Esperaré un poco más. Pablo le había entregado un quemante y perturbador mensaje acerca de la justicia, del autocontrol y del juicio venidero. Félix era un gobernante cubierto con las huellas del pecado, y Drusila no era su esposa legítima. No parecía que fuera Pablo el que estaba frente a Félix, sino que parecía que Félix estaba frente a Pablo. Pablo parecía un abogado acusador y puso el dedo sobre la llaga y le dijo a este funcionario romano: uno de estos días enfrentarás a Dios. Y esto lo dijo con tanta convicción que Félix se estremeció, tembló. Estuvo a medio paso de ser salvo. Pero entonces el diablo susurró algo al oído de Félix y dijo: esto es interesante, Pablo, pero ahora vete, y cuando yo crea que sea conveniente te llamaré. De acuerdo a la Biblia, Félix escuchó a Pablo por 2 años, pero en vez de acercarse a la verdad del mensaje, se alejó más y más. Y aunque Pablo estaba en prisión y todavía encadenado, Félix permanecía encadenado a su vida de pecado. ¿Sabe lo que el nombre Félix significa? Significa feliz. ¿Sabe cómo Félix murió? Se suicidó. No solo que se fue al infierno, sino que desperdició su vida, vivió en miseria espiritual y murió miserablemente. ¿Por qué no tener la paz de conocer a Jesús ahora? ¿Por qué no experimentar la plenitud de la salvación ahora? ¿Por qué no recibir a un Dios que escucha y comprende ahora mismo? ¿Por qué posponer para mañana algo tan eternamente importante como la salvación? Esas son preguntas que todo ser humano debe preguntarse. ¿Por qué posponer el recibir la bendición de ser salvo? Ser salvo no es como tomar una amarga medicina para mejorarse. En el Salmo 84:11 leemos: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios le ama y Él quiere bendecirle, y su bendición comienza desde el mismo momento en que usted se arrepiente y tiene a Jesucristo en su corazón. Segundo, usted no debe posponer su decisión, porque cada vez que lo hace, endurece su corazón. Y mañana le será más difícil hacer una decisión por Cristo. Mañana, si es que Dios le permite ese mañana, tendrá más pecados de los cuales debe arrepentirse. Por favor, busque Hebreos 3:7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si bien es cierto que usted está escuchando mi voz, es el Espíritu Santo que habla a su corazón. Cada vez que usted pospone su decisión espiritual, su corazón se endurece más y más. Un conocido refrán dice que la práctica hace la perfección. Y esto es cierto en los deportes, en la música, en el trabajo, prácticamente en todas las actividades humanas. Ahora escúcheme, mientras más rechace a Jesús, más hábil se vuelve rechazándolo. Mientras más niega a Jesús, más experto se volverá al negarlo. Algunos de quienes me escuchan son ejecutivos, profesionales, y han escuchado muchos de mis mensajes, pero tienen el corazón endurecido. ¿Por qué? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Permítame ilustrar esto. Un leñador en el bosque corta un árbol de pino y ahí queda un trozo de tronco cubierto con resina. Si hay un incendio en ese bosque, ese tronco de pino arderá rápidamente debido a la resina que contiene y se quemará por largo tiempo. Eventualmente el fuego desaparece y solo quedan troncos quemados. Después de algunos años, los matorrales y las plantas han vuelto a crecer, vuelve a producirse un incendio y los troncos quemados a lo mejor vuelvan a prenderse con el fuego, pero no arderán por mucho tiempo y volverán a apagarse. Esto se repite varias veces en el transcurso del tiempo. Después de varios incendios en el bosque, esos troncos ni siquiera arderán como brasas. El fuego ya no hará nada en ellos. Esa es una parábola del alma humana. ¿Se acuerda la primera vez que oyó el Evangelio? Y estoy hablando a quienes han pospuesto una decisión por Cristo. Porque estoy seguro que alguna vez, en alguna parte, de alguna forma, usted ya ha escuchado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. En ese entonces, un pequeño fuego comenzó a arder en su corazón y sintió su necesidad de Dios, de ser perdonado, de ser salvo. Pero por alguna circunstancia, usted pospuso su decisión. Y ese fuego se apagó y su corazón se cauterizó. La próxima vez que oyó el Evangelio, una llamita flameó en su corazón, pero rápidamente se extinguió cuando usted volvió a posponer su decisión por Jesús. Y tal vez, ahora mismo, mientras escuche este mensaje, todo lo que siente es un pasajero calor que no permanece. Eso es todo. Y aunque ha escuchado el Evangelio muchas veces, su corazón se ha enfriado. Y usted está ya casi en el infierno y ni siquiera se da cuenta. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay nada más trágico y triste sobre la faz de la tierra que un corazón cauterizado, endurecido a la realidad de Dios. Esa es la razón por qué muchos se salvan cuando son niños, porque como niños tienen un corazón tierno que responde rápidamente a la voz de Dios. Cuando alguien escucha el Evangelio del Señor Jesucristo y dice no la primera vez, le será mucho más fácil el decir no en el futuro. Bien, terminaré este estudio bíblico en el próximo programa. Amiga, amigo, ¿qué piensa de lo que ha escuchado en este mensaje? ¿Qué parte es aplicable a usted? ¿Ha escuchado antes el Evangelio y ha pospuesto su decisión por Cristo? ¿O esta es la primera vez que oye las buenas nuevas de salvación? En cualquier caso, no debe posponer ni ser indiferente a su necesidad de perdón de sus pecados y de la salvación de su alma. Por eso le invito a que ore la siguiente oración. Eterno Dios, gracias por la claridad del mensaje de tu palabra y porque en verdad yo no sé qué sucederá mañana. Por eso vengo a ti este momento en busca de perdón y de salvación para mi alma. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, sé que sufriste tormentos y escarnios rumbo al Calvario, en donde diste tu propia vida para pagar la culpa de mis pecados y transgresiones. Este mismo momento te pido que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame y ayúdame a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti y nunca ser una vergüenza para ti o para el Evangelio. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Desde el programa anterior estamos estudiando el peligro que significa el posponer la decisión espiritual de aceptar a Cristo como Salvador, sobre todo cuando varias veces y de diferentes maneras hemos sido expuestos y hemos escuchado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y dije que en el mundo actual hay dos categorías de personas: las que por incredulidad o rebelión no son salvas, y las que, sabiendo que necesitan ser salvas, tratan de salvarse por medio de las obras.
Son personas morales, hasta es posible que sean miembros de una iglesia, son educadas, se visten bien, sin llamar la atención por lo que visten. En general, son estimadas por todos. Y por todo esto piensan que son salvas. Creen que el Evangelio es para los asesinos, los pervertidos, los borrachos consuetudinarios, y se consideran a sí mismas demasiado buenas como para ser condenadas. También repetí algo que lo digo muy frecuentemente, no por simplemente decir algo que llame la atención, sino porque es la verdad. No hay nadie tan malo que no pueda ser salvado, y no hay nadie tan bueno que no necesite ser salvado. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En este versículo podemos descubrir tres actitudes: arrogancia, ignorancia y vigilancia. Arrogancia cuando el ser humano se jacta del día de mañana. Ignorancia porque el ser humano no sabe nada del día de mañana.